Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y muchísimas sonrisas. Yo por mi parte estoy súper emocionado. Hoy tengo el placer de compartir con ustedes una historia que, bueno, prepárense porque les va a dejar sin aliento de la risa. Literalmente van a necesitar un buen respiro. Y es que vamos a sumergirnos en una anécdota divertidísima, una joya, sobre la pareja más adorable y querida de la televisión turca, y diría yo, del mundo entero, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Ya sé que muchos de ustedes son apasionados de las series turcas, y que al igual que yo, están completamente enganchados a estos dos artistas. Son una pareja que irradia amor, complicidad y una química que traspasa la pantalla, literalmente. Han protagonizado juntos varias series exitosas, donde su conexión es evidente, vibrante y absolutamente cautivadora. ¿Cómo no amarlos? Serkan con su mirada profunda y cautivadora, su sonrisa que ilumina cualquier rincón y su encanto natural, y Özge, con su energía arrolladora, su personalidad radiante, su espontaneidad y su talento innato para hacernos reír y emocionarnos. Son el uno para el otro. Pero hoy, en este vídeo, no vamos a centrarnos en sus roles en las series que amamos, ni en esas románticas y memorables escenas que nos hacen suspirar y creer en el amor verdadero. Hoy vamos a adentrarnos en una historia real, una anécdota que ocurrió fuera de los sets de grabación, un momento de sus vidas que nos demuestra que además de ser actores talentosos y exitosos, son personas con un sentido del humor increíblemente contagioso y entrañable. Prepárense para reír a carcajadas, porque la historia es simplemente genial. Antes de que empecemos a desmenuzar esta deliciosa anécdota, y ya que estamos aquí reunidos, les recuerdo algo importantísimo: si son nuevos por el canal, suscríbanse. Es completamente gratis y de esa manera no se perderán ninguno de mis vídeos. Siempre encontrarán contenido interesante y entretenido sobre el maravilloso mundo de las series turcas, noticias sobre celebridades, curiosidades, análisis y mucho, mucho más. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y por supuesto, si disfrutan de este vídeo, si les gusta lo que les cuento, si se ríen, denle un buen like. Me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Ahora sí. Prepárense porque vamos a sumergirnos en la anécdota que nos va a sacar una sonrisa, y probablemente una buena carcajada. La historia que les voy a contar sucedió durante un evento. La verdad es que no recuerdo exactamente si era una entrega de premios glamurosa, una fiesta exclusiva, una celebración especial, o algo por el estilo. Lo importante es que Serkan y Özge estaban allí, compartiendo con colegas de profesión, amigos cercanos y por supuesto con sus amados fans. La atmósfera era vibrante, llena de música, luces brillantes, flashes de cámaras y todo el glamour y la sofisticación que suelen acompañar a este tipo de eventos. Resulta que en un momento dado de la noche, la pareja se encontraba conversando animadamente con un grupo de personas. Estaban charlando, compartiendo risas, disfrutando de la compañía y dejándose llevar por la alegría del momento. Özge, con su espontaneidad y su encanto natural, con esa habilidad innata para conectar con la gente y hacerlos sentir cómodos, comenzó a contar una historia que involucraba, nada más y nada menos, que un incidente cómico y muy peculiar con un animal. Sí, un animal de compañía. Según relató Özge con su característica gracia, mientras vivían juntos, y aún no eran marido y mujer, tenían un perro. Un perro, por lo que parece, con una personalidad muy traviesa, con una dosis considerable de picardía y con una afición sorprendente por la buena comida. Y este perro, con una habilidad que desafiaba las leyes de la física y la lógica, se había colado en la cocina y había perpetrado un robo culinario de proporciones épicas. Había sustraído, sin el menor remordimiento, un plato entero de pastel. Y no cualquier plato de pastel, no, sino un pastel entero, recién horneado, con una pinta simplemente deliciosa, de esos que te hacen agua la boca con solo mirarlos. Imaginen la escena, porque es digna de una comedia cinematográfica. Özge, en ese preciso momento, estaba preparando algo en la cocina, concentrada en sus tareas culinarias, posiblemente creando alguna de sus deliciosas recetas. De pronto escucha un ruido extraño, un sonido inusual que interrumpe el silencio de la cocina. Se da la vuelta intrigada, y, sorpresa. Ahí estaba el protagonista de esta hilarante historia, el perro, con la cara completamente manchada de crema, chocolate y migas de pastel.
Un verdadero desastre, pero un desastre adorable. Estaba disfrutando sin importarle las consecuencias. De su botín culinario, de su dulce y jugosa victoria. La imagen era digna de una película cómica de Hollywood. Ozge al principio confiesa que se quedó en shock. No podía creer lo que estaba viendo. Su primera reacción fue de sorpresa, de incredulidad, de asombro ante la audacia de su perro. Pero como buena amante de los animales, con un corazón bondadoso y una conexión especial con ellos, rápidamente pasó de la sorpresa inicial a la risa descontrolada. No podía evitarlo, la escena era demasiado graciosa, demasiado absurda, demasiado perruna. La imagen del perro con su cara llena de pastel y esa mirada de satisfacción, era demasiado tentadora para resistirse a la risa. En ese mismo instante Serkan entró en la cocina y se encontró con la misma escena que había dejado a Ozge en un estado de hilaridad. Se encontró con el perro culpable con el pastel desaparecido, y con Ozge, riendo a carcajadas, con los ojos llenos de lágrimas de tanto reír. La reacción de Serkan, según cuenta Ozge, fue aún más cómica y memorable. Se quedó mirando todo con una mezcla de incredulidad, sorpresa y resignación, con una expresión que combinaba la perplejidad con la divertida aceptación de lo sucedido. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó Serkan, intentando contener la risa, pero sin lograrlo del todo. Ozge, sin poder parar de reír, le explicó la situación, entrecortada por las carcajadas. Le narró la escena del crimen, la audacia del perro, la deliciosa apariencia del pastel y su propia reacción inicial. Serkan, al darse cuenta de lo que había ocurrido, al entender la magnitud de la travesura canina, se unió a la risa general. Los dos, perplejos, divertidos y cómplices, compartieron un momento de pura alegría, riéndose a carcajadas de la travesura de su perro glotón. Y aquí es donde la historia se pone aún más divertida, más entrañable y más reveladora de la personalidad de esta pareja. Resulta que en lugar de reñir al perro por su crimen, en lugar de buscar desesperadamente el pastel perdido, en lugar de tomar medidas disciplinarias, decidieron inmortalizar el momento. Decidieron tomar fotos. Sí, con un sentido del humor impecable y una actitud que demuestra su amor por la vida y por los pequeños placeres, se dedicaron a fotografiar la escena del crimen. Capturaron al perro con la cara cubierta de pastel, con miradas de culpabilidad, con poses de lo más cómicas y adorables. Y por supuesto, no se olvidaron de tomar fotos de ellos mismos, Ozge y Serkan, riendo a carcajadas junto al perro glotón, cómplices de la travesura, disfrutando del momento y celebrando la alegría. Ozge, al relatar esta anécdota en el evento, recreó la escena con lujo de detalles. Imitó las expresiones del perro con su inocencia culpable, sus gestos pícaros y sus miradas furtivas. Imitó también las reacciones de Serkan, con su mezcla de incredulidad y diversión. Y por supuesto, recreó su propia sorpresa inicial y su posterior explosión de risas. Con su increíble capacidad para contar historias, con su talento innato para la comedia y con su energía arrolladora, hizo que todos los presentes, incluyéndome a mí, nos imagináramos la situación a la perfección. Todos no parábamos de reír. Imaginen el momento, una pareja de famosos, adorados por millones de personas en todo el mundo, en medio de un evento glamuroso, rodeados de luces y cámaras, compartiendo una historia sobre un perro que roba un pastel. Es algo completamente inesperado, pero al mismo tiempo muy humano, muy cercano y muy identificable. Nos demuestra que detrás de la fama, el éxito y los reflectores hay personas normales, con mascotas traviesas, con situaciones cotidianas y con la capacidad de reírse de sí mismos y de las pequeñas cosas de la vida. Nos muestra su lado más vulnerable, más auténtico y más entrañable. Pero la historia, por supuesto, no termina ahí. Después de contar la anécdota y de hacer reír a carcajadas a todos los presentes, Ozge reveló algo más, un detalle que añadió aún más encanto a la historia. Resulta que después de tomar todas esas fotos, de inmortalizar el momento de la travesura, las compartieron en sus redes sociales. Y claro, las fotos se volvieron virales en cuestión de minutos. Los fans, que ya adoran a la pareja por su talento y su química, se volvieron locos con la historia y las imágenes. La pareja, con su sentido del humor, su naturalidad y su espontaneidad, se ganó aún más el cariño, la admiración y el respeto del público. La gente ama a las celebridades que se muestran tal como son, sin filtros, sin poses, y con una dosis saludable de humor. La anécdota del pastel robado por el perro es un ejemplo perfecto de la naturalidad, la espontaneidad y la sencillez que caracterizan a Serkan y Ozge.
Es una historia que nos muestra su lado más humano, más cercano, más accesible. Nos demuestra que no tienen miedo de mostrarse tal como son, con sus imperfecciones, con sus mascotas traviesas, con sus situaciones cotidianas y con su gran sentido del humor. Demuestran que la risa es una de las mejores medicinas y que la complicidad es fundamental en cualquier relación. ¿Y qué podemos aprender de esta entrañable anécdota? Bueno, creo que hay varias lecciones valiosas que podemos extraer. Primero, que no debemos tomarnos la vida demasiado en serio. A veces las situaciones más inesperadas y cómicas son las que nos dejan los mejores recuerdos y las que nos hacen conectar con nuestra propia humanidad. Segundo, que la risa es el mejor remedio para cualquier situación. Reírnos de las pequeñas cosas, incluso de un pastel robado por un perro, nos ayuda a sobrellevar las situaciones difíciles, a relativizar los problemas y a disfrutar más de la vida. La risa es una herramienta poderosa que nos permite afrontar los desafíos con una actitud más positiva y optimista. Y tercero, que la complicidad, el buen humor y la capacidad de reírse juntos son fundamentales en cualquier relación, ya sea romántica, de amistad o familiar. La pareja de Serkan y Özge es un claro ejemplo de esto. Su risa contagiosa, su complicidad y su capacidad de divertirse juntos son admirables, inspiradoras y envidiables. Así que, en resumen, esta divertida y encantadora anécdota nos muestra que Serkan Ayolu y Özge Gürel son mucho más que actores famosos y reconocidos. Son personas reales con un gran sentido del humor, con una actitud positiva ante la vida y que saben disfrutar de las pequeñas alegrías cotidianas. Son una pareja que irradia amor, alegría, complicidad y buena energía, y que nos inspira a ser más auténticos, a reírnos más, a valorar los momentos compartidos y a abrazar la vida con entusiasmo. Y bueno, hasta aquí llega la historia de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Estoy seguro de que les sacó una sonrisa, y tal vez hasta una buena carcajada. Ver la naturalidad con la que se toman las situaciones de la vida, su complicidad y su amor por los animales es algo que los hace únicos y maravillosos. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo, por ser parte de esta comunidad y por compartir conmigo la pasión por las series turcas y por estas maravillosas personalidades. Me encanta compartir estas historias con ustedes, me llena de alegría saber que disfrutan de este contenido y que nos divertimos juntos. Y ahora, me encantaría saber qué les pareció la anécdota. ¿Les causó gracia? ¿Cuál fue su parte favorita? ¿Se imaginaron la escena del perro con la cara llena de pastel? ¿Les gustaría ver esas fotos? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leer sus opiniones y saber qué les gusta y qué les gustaría ver en futuros vídeos. Me encanta conectar con ustedes. No se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan disfrutar de esta historia y de la alegría que transmite. Y por supuesto de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Un abrazo enorme para todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao. Hasta la próxima.